Oye, ¿cachai que el otro día cuando la profe me preguntó de qué país antes era Zimbabue, yo no sabía, y más encima esa cuestión era con punto. No, yo ¿Sabéis cuál tampoco. era la respuesta? No, yo tampoco me acuerdo honestamente. Creo que algo de Rhodesia, un nombre así raro. Sí, así como por la Bushwar, una cosa así. Bush War, es como guerra de arbusto, que esa cuestión, Sí, algo del presidente Bush. Alguien dijo Zimbabue. ¿Qué? Oye, ¿Y este, y güey? este loco, Buena, chiquillos, buena, cabros. Estamos en nuestro querido podcast, Los Milos Gangs. Y hoy vamos a hablar de un tema no tan importante, pero aún así un tema que se nos hizo curioso a nosotros. En el corazón del sur de África, un país estaba al borde del colapso, Rhodesia. Una nación gobernada por una minoría blanca, se encontraba situada por la furia de su propia mayoría negra. Así comenzó una de las guerras más crudas y olvidadas del siglo XX, la Bush War, la guerra de los arbustos. no, Esta es la estamos acá. historia del conflicto que dio origen a Zimbabue, una historia de lucha, sangre, política y libertad hacia cierta gente. Bueno, estamos acá con nuestro experto que se llama Martín. Bueno, mi nombre es Martín y el experto se llama Martín también. Di hola, Buenas Martín. tardes. Yo me Buenas presento, tardes, Martín. me llamo Nicolás, yo también, por si acaso, soy el host. Muchas gracias. Ya. Oye, ¿y podríais explicarnos brevemente qué fue la Bushwar y qué pasó en este conflicto? Como un resumen, por favor. Bueno, el origen del conflicto empezó en África tras la colonización británica. Rhodesia del Sur se convirtió en una sociedad profundamente desigual. Básicamente tenían una élite blanca que controlaba el poder, mientras que la mayoría negra vivía marginada y sin derechos. Y ya en 1965, Ian Smith, el primer ministro rhodesiano, declaró unilateralmente de Reino Unido la independencia. Su intención era mantener el dominio blanco, pero eso solo encendió la mecha para la guerra. Pero ¿por qué existía como una élite blanca? ¿Era así como porque todos los blancos estaban en el poder? ¿O O por su época. había como... Básicamente el porcentaje mínimo del país, todos descendían de los colonizadores que llegaron en 1890 más o menos, si no estoy muy equivocado. Eh, Básicamente descienden de ellos, y ellos, como eran dueños de todos esos terrenos, se mantuvo como una minoría con más dinero, más recursos. No sé si me entiende. Más derechos, ¿no? Más de todo, en realidad. Más piel también, ¿no? Sí. Y dime, ¿cómo comenzó la guerra en esta situación? ¿Qué fue lo que originó todo esto? Primero comenzó desde las zonas rurales y de parte de los países vecinos. No en los países vecinos, o sea, no en los países vecinos como tal, sino que en lugares geográficos cercanos a Zimbabue. Comenzaron organizándose las guerrillas negras. Dos grupos lideraban la resistencia: el SANLA, el brazo militar del ZANU, con apoyo de China, y el ASIPRA, el ejército de ZAPU, con respaldo de la Unión Soviética y Cuba. Ambos grupos, aunque querían lo mismo, eran rivales. Tenían un objetivo común, pero diferente. No Pero caché. ambos querían acabar con el régimen de poder blanco. Y algo que yo no capté mucho, entonces realmente la diferencia así entre los blancos y los negros era la diferencia económica, así que los blancos tenían mucha más plata, eso. No, más que nada era mayoritariamente socioeconómica, ya que los blancos tenían en realidad tenían más dinero, mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura. Básicamente eran dueños de todo. En ese tiempo la economía se basaba solamente en agricultura más que nada, pero los blancos eran dueños de todos los campos de cultivo, básicamente. Entonces las personas de color trabajaban y los blancos se beneficiaban, básicamente. Es lo que me está diciendo. Exacto. Y bueno, ¿cómo llegó a terminar esta guerra? Porque bueno, como tú dijiste, el país actualmente se conoce como... ¿Cómo se lo conoce? Como Zimbabue, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno,
En realidad la guerra subió a tal nivel que se extendió como un incendio por toda la sabana africana. Ataques guerrilleros, represalias brutales de parte de la minoría blanca, asesinatos selectivos, bombardeos. Inclusive se cruzaron las fronteras de Mozambique y Zambia. El ejército rhodesiano altamente entrenado respondía con ferocidad, pero el tiempo jugaba en su contra. La comunidad internacional en realidad los aisló. Reino Unido, la ONU y casi todo el mundo se negaron a reconocer el gobierno de... Básicamente nadie estaba apoyando Rhodesia. Qué bueno. Qué bueno, ¿quién Ahora, apoyaría todo esto? ¿me podía explicar algo que de nuevo me perdí? Así como cuando tú decís que Rhodesia se declaró a sí mismo como país independiente, ¿te refería a que las personas blancas en Rhodesia se declararon como país independiente? Sí, ¿O es sí, básicamente la minoría blanca se podría decir que manteniendo el poder que ya tenían en realidad, decidieron quedarse con el país, se podría decir. Aunque el país era de todos, ya sea gente de color o blanco, no importa, pero era de todos. Pero sí, básicamente los blancos querían mantener el poder. y nadie reconocía eso, ningún otro país? No, Bueno, es que tampoco lo reconocerían, digo, se armaron una guerra por algo que se puede haber resuelto con, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Con una ¿Diálogo? votación, ¿no? Diálogo, votación. es que más que nada es que eran los blancos que eran racistas y que no querían que la gente de color tuviera más de lo que tenía en ese tiempo. Y también había escuchado así como que los militares de Rhodesia eran uno de los mejores del mundo, algo así había escuchado. Sí, eran uno de los, en base a la cantidad de suministros, el armamento que ya estaba pasado casi de época y todo eso, sus tácticas eran muy precisas y letales. Básicamente eran el ejército con... eran uno de los mejores ejércitos en su tiempo y todavía se sigue hablando como el ejército rhodesiano era uno de los más prácticos en la historia. ¿Eso por qué? Porque tenían mucho menos números que sus rivales, me estáis diciendo. Sí, no, estaban sobrepasados en número y más encima los grupos guerrilleros estaban siendo apoyados en ese tiempo eran China, Rusia y Cuba, básicamente, así que ¿Qué, se cuál se las apañaron muy bien con lo poco y con los pocos que eran. eso que era Falda y Cipra lo estaban ayudando, que si no mal recuerdo me estoy diciendo. Esos eran los grupos guerrilleros, eran el Sanla y la Cipra. Pero sí, ellos fueron ayudados tanto por China como por la Unión Soviética y Cuba. ¿Y cuál era el interés de esos países en ayudar la revolución? ¿O a los- Más que nada el interés era colocar un estado comunista en África, básicamente, por lo de la Guerra Fría. Mira, y algo que se me acaba de ocurrir, que ¿será que los soldados de... ¿Cómo se llamaba ese tiempo de ese país? Rhodesia. Rhodesia, los soldados de Rhodesia habrían superado a los rivales porque tenían mucho peor entrenamiento. En parte, en realidad depende de varios factores porque en realidad el Sanla y la Cipra recibían entrenamiento igual, recibían armamento, recibían instrucciones, recibían información, pero lo que tenía, ¿cómo se llama? Rhodesia de su parte era que ellos tenían soldados experimentados, básicamente. Y me refiero así como que los soldados de la rebelión se le podría llamar ¿o no? De la oposición. Sí. Eran como, tenían como, todo era como mucho más clandestino, ¿o no? Sí, básicamente tenían menos educación también y no tenían experiencia. Y básicamente que los que tenían experiencia iban mucho más rápido y por eso es como que los que seguían iba como empeorando la calidad de los soldados, se podría decir, Mm, de los guerrilleros. Ah, entendible. y ¿Y ahora qué? Bueno, al final de la guerra,
Después de 15 años de conflicto con miles de muertos y el país devastado, se llegó a una negociación, los acuerdos de Lancaster House. En 1980 se celebran elecciones democráticas por primera vez y sale elegido Robert Mugabe, líder de ZANU. Ganó y se convirtió en el primer presidente de Zimbabue. Ahí se le cambia el nombre a Rhodesia por Zimbabue. Por Zimbabue. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo terminó esta guerra? ¿Cómo se quedó el país que ahora conocemos como Zimbabue? Al final, después de 15 años de conflicto en Rhodesia, con miles de muertos y el país devastado, se llegó a una negociación, los acuerdos de Lancaster House. En 1980, luego de tanta masacre, se celebraron las elecciones democráticas por primera vez y ganó Robert Mugabe, líder del ZANU. Ganó y se convirtió en el primer presidente de Zimbabue. La Bush War terminó de tal manera que dejó cicatrices profundas, heridas étnicas, desconfianza política y un país que aún lucha por su estabilidad. Hoy la historia de Rhodesia y su guerra es una advertencia: cuando se niega la justicia, el conflicto es inevitable, y cuando se busca libertad, el precio puede ser muy alto. Entonces al final podríamos decir que los rusos lograron su cometido. Sí, porque Mugabe tenía una visión medio marxista y leninista. Bueno, cabros, muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharnos. En la siguiente emisión del podcast de los Milogank vamos a hablar próximamente, ¿cuánto es? 2 de julio, vamos a hablar de por qué el presidente Trump debería dejar su presidencia, porque me tiene harto el cabrón. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Muchas gracias. Instagram, Chau, chau. Chao, cabrón. Facebook. Síganos en Facebook, por favor. Tengo hambre. Chao. Hoy se fue el mal. I'm gonna love you.